Bueno, voy a partir, ya que estamos partiendo con declaraciones, digamos, ¿cierto?, de la misma perspectiva. Mi perspectiva de acercamiento al tema es, por lo tanto, para mí el derecho, ¿cierto?, es por una parte valor, luego norma positiva y luego, ¿cierto?, vigencia real y efectiva, ¿cierto? Por lo tanto, debo de esa, ¿no es cierto?, perspectiva, ¿cierto? Y por lo tanto creo que la norma positiva, ¿cierto?, sin apoyo valórico y sin realización práctica, obviamente, digamos, carece, ¿no es cierto?, de sentido. Por lo tanto, voy a explicitar esa perspectiva de inmediato. Voy a explicitar al mismo tiempo que repulso las concepciones decisionistas, digamos, ¿cierto?, porque en este ambiente se tiende mucho, ¿no es cierto?, a usar las concepciones decisionistas, de las cuales el más fiel representante es don Carl Schmitt, ¿no es cierto? Y obviamente en el ámbito del derecho constitucional, digamos, que es el ámbito más importante del derecho interno, ¿no es cierto?, no basta la decisión política, sino que es necesario que ella tenga el consentimiento de la comunidad, ¿no es cierto?, a la cual ese derecho va a regir. Sin el consentimiento de la comunidad, ese derecho es pura fuerza, ¿no es cierto?, y carece de autoridad, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a hacer inmediatamente, ¿no es cierto?, esa declaración inicial. Señalado ello, quiero también explicitar que hay que diferenciar claramente el poder constituyente de los poderes constituidos. Y el poder de reforma a la Constitución es un poder constituido, ¿cierto? El único poder constituyente en el sentido pleno de la expresión es el poder constituyente originario, ¿cierto? Quiero también expresar que el poder constituyente originario no crea un Estado, ¿cierto?, sino que el Estado es preexistente. Lo que hace el poder constituyente es simplemente organizar ese Estado, darle, ¿no es cierto?, reglas de convivencia básica, ¿cierto? Y por lo tanto, el poder constituyente es desde esa perspectiva una potencia originaria, extraordinaria y autónoma. ¿De quién? Del cuerpo político de la sociedad, ¿cierto? Hoy día, en el mundo contemporáneo, ¿cierto?, no podemos sino sostener que esa autoridad la detenta únicamente el cuerpo político de la sociedad. Ello está reflejado en el principio de derecho internacional, ¿cierto?, de que los pueblos disponen de ellos mismos, ¿no es cierto?, regla básica de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, en la actualidad. Agreguemos al mismo tiempo que ese pueblo, ¿cierto?, con esa autoridad, es el que tiene la autoridad al mismo tiempo para generar las normas fundamentales para la organización y el funcionamiento de la convivencia civilizada en esa comunidad política, ¿cierto? Y por lo tanto, tiene también la posibilidad de sustentar o de cancelar la Constitución, ¿cierto? Quiero, en este sentido, señalar que yo participo, además, ¿cierto?, de la concepción de que el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos es un derecho humano fundamental, ¿cierto?, y es un derecho humano autónomo, ¿cierto? Por lo tanto, el pueblo lo puede ejercer, ¿cierto?, cuando lo estima conveniente, ¿cierto? Si no está recogido en el ordenamiento jurídico, ¿cierto?, yo considero que es un derecho no enumerado o un derecho implícito, ¿cierto? Por lo tanto, también quiero hacer esa declaración, ¿no es cierto? Quiero también señalar que en todo caso la concepción del poder constituyente admite, por lo tanto, desde esta perspectiva, únicamente al pueblo como cuerpo político de la sociedad, ¿cierto?, como el sujeto titular del mismo, excluyendo todo intento de cualquier sector, de cualquier segmento de la sociedad política, ¿cierto?, de adueñarse de la titularidad del poder constituyente, como lo han hecho a menudo, ¿cierto?, los regímenes autocráticos, ¿cierto?, de todas las líneas, matices y sectores, ¿cierto?
Por lo tanto, cuando ello se realiza, se vacía de contenido esencial e irrenunciable, ¿no es cierto?, a lo que es el titular, ¿no es cierto?, de ese derecho, que es el cuerpo político de la sociedad, que por lo tanto tiene un derecho inalienable, ¿cierto?, y en este sentido ese derecho inalienable es a autodeterminarse políticamente y jurídicamente, ¿cierto? Señalado ello, puedo también afirmar que no hay en puridad voluntad, ¿cierto?, auténtica y legítima del pueblo, si además ella no es una expresión organizada y democrática de ese cuerpo político de la sociedad. Creo que, ¿cierto?, el principio de legitimidad democrática, ¿cierto?, que valida hoy día, ¿cierto?, la intervención, ¿cierto?, del cuerpo político de la sociedad es la concepción democrática, ¿cierto?, por lo menos en nuestro mundo occidental, ¿cierto? Agreguemos al mismo tiempo, ¿cierto?, que por lo tanto la Constitución es el producto de ese cuerpo político de la sociedad conformada por ciudadanos libres e iguales, dotados del derecho de participar y decidir, ¿cierto?, su ordenamiento jurídico en una sociedad democrática. Agreguemos al mismo tiempo que ese ordenamiento constitucional, más que cualquier otro, requiere de adhesión y de sostenimiento por parte del propio cuerpo político de la sociedad. Y por lo tanto, su validez va a estar estrechamente vinculado a su eficacia. Y esta eficacia va a depender de la adhesión de los ciudadanos, ¿cierto? Esto implica, por lo tanto, ¿cierto?, que la carencia, ¿cierto?, de eficacia de esa normativa constitucional, ¿cierto?, va a conducir de alguna manera también a su invalidez, ¿cierto?, y por lo tanto a su reemplazo. Es por ello que la historia demuestra que las constituciones impuestas al margen, ¿cierto?, de esta caracterización que he hecho, en el fondo no duran históricamente, ¿cierto? Y por lo tanto, esto implica que esa duración depende fundamentalmente del ejercicio de la fuerza, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando la comunidad recupera su posibilidad, ¿cierto?, de ejercer ese poder, ¿cierto?, válidamente asumido, ¿cierto?, democrática, en definitiva, ese texto empieza a parcharse o simplemente a sustituirse, dependiendo de las situaciones históricas, ¿cierto? Señalado ello, creo que nuestro propio sistema constitucional vigente es una clara muestra de dicha situación. Vale decir, incluso para entrar, ¿cierto?, parcialmente en vigencia, ¿cierto?, y permitir la transición, hubo que hacerle 54 reformas constitucionales antes del año 90, ¿cierto? Y para qué vamos a decir la cantidad de reformas, ¿cierto?, que es más de una por año, ¿cierto?, que ha recibido desde ese momento hasta el día de hoy. Y no es por casualidad que hoy día se piensa, ¿cierto?, en reestructurar completamente el sistema constitucional, ¿cierto? Digamos, por lo tanto, ¿cierto?, que el poder constituyente solo está válidamente fundado cuando logra ponerse como una fuerza ordenadora a un fin y a pretender obediencia, y esta, ¿cierto?, en definitiva es prestada por parte de la ciudadanía libre y voluntariamente, ¿cierto? Por lo tanto, voy a partir de allí para lo que es la determinación del concepto, ¿cierto?, de poder constituyente originario. El otro elemento que es necesario de señalar, ¿cierto?, es si ese poder constituyente originario, hoy día, no en el siglo XIX, no a principios del siglo XX, no en la concepción positivista, ¿cierto?, clásica, ¿cierto?, sino en la realidad de hoy, tiene o no tiene límites, ¿cierto? Y lo primero que tengo que señalar es que simplemente constato que la convivencia civilizada de hoy día, ¿cierto?, establece límites al poder estatal, ¿cierto?, y a la soberanía, ¿cierto?, del Estado. Y esos límites son claramente hoy día, ¿cierto?, los principios imperativos de derecho internacional. Nadie puede desconocer esa tremenda realidad, ¿cierto?,
en la cual además todos los estados parte de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, ¿cierto?, que por lo tanto han leído el artículo 53 de ella, ¿cierto?, tienen necesariamente, ¿cierto?, si quieren ser coherentes, ¿cierto?, que asumir, ¿cierto? Eso implica, por lo tanto, preguntarse cuáles son esos principios imperativos de derecho internacional. Y yo quisiera sostener que el primer principio imperativo de derecho internacional es la dignidad de la persona humana, ¿cierto? Eso es lo afirmado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, eso está afirmado por la Carta de Naciones Unidas, eso es lo que afirman los pactos regionales, ¿cierto?, de derechos humanos, ¿cierto? Quiero además señalar que ese principio básico, ¿cierto?, está contenido prácticamente de forma uniforme, tanto en los instrumentos de naturaleza mundial como de naturaleza regional, ¿cierto? Y por lo tanto, sostengo que ese principio es un principio de jus cogens, ¿cierto? Al mismo tiempo, es el principio que está en el vértice tanto del derecho internacional como de los derechos nacionales. Basta observar la primera frase de nuestro propio texto de la Constitución, ¿cierto?, para determinarlo expresamente, ¿cierto? Basta observar el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para establecer que los derechos son atributos que emanan de la dignidad de la persona humana, ¿cierto? Y podría repetir 20 tratados, ¿cierto?, en el mismo sentido, ¿cierto? Y eso es lo que constituye precisamente la validez, ¿cierto?, universal y el valor imperativo e imprescriptible de este principio imperativo de derecho internacional, ¿cierto?, que es, por lo tanto, parte también del derecho interno, ¿cierto? Agreguemos al mismo tiempo que no solo los principios imperativos de derecho internacional, ¿cierto?, que además a veces se confunde con las fuentes del derecho internacional. Un principio imperativo de derecho internacional no es una fuente formal del derecho internacional. Él puede, ¿cierto?, estar reconocido por una fuente, ¿cierto?, consuetudinaria, puede estar reconocido, ¿cierto?, en una convención, ¿cierto?, o puede estar reconocido como principio general del derecho internacional, que son las fuentes del derecho internacional, ¿cierto? Por lo tanto, yo quiero también hacer esa diferencia, ¿cierto? Por lo tanto, aquí hay otro elemento que quizás constituye también una diferencia con la posición de Pancho, ¿cierto?, que es que no siempre los aspectos formales determinan el derecho. Hay aspectos sustantivos, principios, ¿cierto?, que determinan el derecho, aun cuando no estén contenidos en normas formales. Agreguemos, además, que ello está reconocido expresamente, ¿cierto?, en la realidad americana, además por el artículo 29, ¿cierto?, de la Convención Americana. Si no, no podría tener ningún sentido la cláusula de derechos implícitos o no enumerados que están en prácticamente todas las constituciones latinoamericanas, y para las pocas constituciones latinoamericanas que no lo contienen, ¿cierto?, está en el artículo 29 de la Convención Americana. Y además, ¿para qué vamos a hablar del reconocimiento jurisdiccional de esa cláusula, ¿cierto? En el caso nuestro está reconocido expresamente por la jurisprudencia tanto como de la Corte Suprema de Justicia, para solo señalar los dos tribunales de mayor relevancia en la justicia ordinaria y en la justicia constitucional, ¿cierto? En este sentido, ¿cierto?, la sentencia del propio Tribunal Constitucional del año 95 en esta materia sobre el derecho, ¿cierto?, a tener acceso a la información pública, ¿cierto?, es clarito, digamos, sobre esa materia, ¿cierto? Cabe señalar que la propia, ¿cierto?, desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la identidad es otro ejemplo, ¿cierto?, claro, de derecho no enumerado, ¿cierto?, o de derecho implícito, ¿cierto? El derecho a la propia imagen generado por la jurisprudencia de la Corte y reconocido además a través del recurso de protección, aun cuando el artículo 20, ¿cierto?, no lo establece entre los derechos protegidos, ¿cierto?, y aun cuando no haya ni una sola letra sobre
la materia en la Constitución, ¿no es cierto?, expresa otra vez, ¿no es cierto?, que hay derechos implícitos, ¿no es cierto?, no enumerados, ¿no es cierto? Pero además quiero también señalar que desde ese punto de vista también el derecho, ¿no es cierto?, convencional internacional constituye un límite al poder constituyente originario. Y lo voy a demostrar simplemente con un simple ejemplo. El poder constituyente originario peruano del régimen de Fujimori quiso restablecer la pena de muerte, ¿cierto?, a través de la propia Asamblea Constituyente. Y no lo pudo hacer. ¿Y por qué no lo pudo hacer? Porque estaba vinculado por el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que un Estado que ha suprimido de su ordenamiento jurídico la pena de muerte no puede volver a restablecerlo, ¿cierto? Por lo tanto, hay o no hay vinculación, ¿cierto?, en este sentido por el derecho convencional internacional de los derechos humanos. Pero además quisiera agregar otro elemento, ¿cierto? Si bien, ¿cierto?, los tratados son una fuente convencional del derecho internacional, en la medida en que traten sobre derechos humanos, son también, en general, un principio de ius cogens. ¿Por qué? Porque simplemente los estados han reconocido validez universal a tales derechos, ¿cierto?, a través del reconocimiento y vinculación tanto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y además eso ha sido ratificado así, ¿cierto?, por todas las convenciones regionales, África, Asia, Europa, América. Por lo tanto, ¿cierto?, tenemos allí, ¿cierto?, un sustrato básico de ius cogens, ¿cierto?, que es común en esta materia, y que además la Corte Interamericana le ha ido agregando además otros elementos, como por ejemplo el reconocimiento de norma ius cogens del principio de no discriminación, como es el principio de acceso a la jurisdicción, como un principio imperativo de derecho internacional, etcétera, etcétera, ¿cierto? No quiero detenerme en la materia porque creo que hay suficiente fundamento para ello, ¿cierto? Por lo tanto, la dignidad de la persona, ¿cierto?, y sus derechos o atributos básicos que derivan de ella y que se denominan derechos esenciales, ¿cierto?, o derechos fundamentales o derechos humanos, el nomen juris no altera el contenido sustantivo, ¿cierto?, en definitiva constituyen, ¿cierto?, límites al poder constituyente originario, ¿cierto? Señalado ello, quiero al mismo tiempo la posibilidad de destruir la Constitución, ¿cierto?, porque en el fondo la validez, ¿cierto?, de ese poder de reforma está dado por la propia Constitución. Y por lo tanto el poder de reforma de la Constitución no se puede transformar en un enemigo de la Constitución, porque obviamente en esa perspectiva se convierte, ¿cierto?, en una situación, ¿cierto?, claramente, ¿cierto?, que es incompatible con la perspectiva propiamente constitucional, ¿cierto? Por lo tanto, el poder de reforma de la Constitución, y aquí voy a decir solo algunas cosas generales porque no tenemos tiempo para detenernos más en ello, ¿cierto? El poder de reforma de la Constitución nace de la Constitución, ¿cierto? Y por lo tanto no puede, ¿cierto?, eliminar los elementos básicos conformadores de la propia Constitución y los principios básicos de validez de esa Constitución, ¿cierto? Esto implica que yo voy a asumir que cuando una Constitución afirma la existencia de un régimen republicano democrático, esa Constitución no autoriza la posibilidad de transformar ese régimen republicano democrático en una monarquía autocrática o en otra forma de autocracia, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto?, este es un límite estructural a la reforma, ¿cierto? Y cuando la Constitución afirma, ¿cierto?, la dignidad de la persona y los contenidos básicos que son atributos de esa dignidad, que son los derechos fundamentales, ¿cierto?, una reforma de la Constitución no puede destruir esos derechos fundamentales, ¿cierto? Y esto quiere decir que un poder de reforma de la Constitución no puede establecer la esclavitud, un poder de reforma de la Constitución no puede establecer, ¿cierto?,
y retroceder, por lo tanto, a la perspectiva de que las personas son objetos y no sujetos de derecho, ¿cierto? Al mismo tiempo, eso no permite, por lo tanto, establecer como legítima la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes, solo para poner algunos ejemplos sobre la materia, porque obviamente ello es claramente contrario, ¿cierto?, a los principios estructurales básicos del régimen, ¿cierto?, que establece la Constitución. Obviamente, la Constitución posibilita su reforma, ¿cierto?, su revisión, ¿cierto? Ahora, la revisión de la reforma se debe realizar a través de los procedimientos, ¿cierto?, que la propia Constitución señala, ¿cierto? Agreguemos al mismo tiempo que no se trata solo de una dimensión procedimental, sino también, ¿cierto?, de limitaciones sustantivas. Y ahí tenemos la otra diferencia con Pancho, ¿cierto? En este sentido, ¿cierto?, los derechos esenciales o fundamentales o humanos, como quieras denominarlo, ¿cierto?, el nombre da lo mismo para estos efectos, lo que interesa es la sustancia, ¿cierto? En definitiva, constituyen límites al poder de reforma de la Constitución, ¿cierto? Agreguemos al mismo tiempo que no solamente en el caso nuestro es una derivación del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, sino que es además una situación claramente precisada, ¿cierto?, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la revisión del caso Hellman con Uruguay, donde la Corte le ha dicho claramente, ¿cierto?, al Estado de Uruguay de que aún cuando por la decisión cuasi unánime del pueblo uruguayo, ¿cierto?, quiera validar la ley de amnistía, ¿cierto?, en definitiva ello no es posible, porque el concepto de democracia contemporáneo no es un concepto meramente adjetivo y formal, sino que es un concepto sustantivo que pasa por el reconocimiento y respeto del contenido esencial de los derechos, ¿cierto?, asegurados y de las obligaciones, además, contraídas por los Estados, ¿cierto?, a partir de los artículos 1 y 2 de la Convención, ¿cierto?, Americana sobre Derechos Humanos, que constituyen deberes, ¿cierto?, jurídicos imperativos para los Estados que son parte del sistema, salvo que, ¿cierto?, quieran salirse del sistema, y hay Estados que lo han hecho. El caso de Venezuela es el más reciente, ¿cierto?, en este sentido. Pero mientras sean parte del sistema, ¿cierto?, están limitados en su actuación por el mismo, ¿cierto? Señalado ello, cabe también establecer en esta perspectiva que hay muchas constituciones, ¿cierto?, que establecen límites a la modificación de la Constitución en materia de derechos humanos. Partamos por la Constitución de Alemania, ¿cierto?, claramente así lo establece, ¿cierto? Sigamos con la Constitución de Argelia, de Portugal, de Brasil, ¿cierto?, de Ecuador, de Somalia, de Puerto Rico, de Perú, de Guatemala, para solo señalar algunos, además de la nuestra, ¿cierto? El artículo 5º, inciso 2, no es una norma vacía de contenido, está llena precisamente de contenido, ¿cierto?, y de contenido sustantivo, ¿cierto? Y en este sentido tenemos que distinguir, ¿cierto?, entre lo que son los derechos en sí y otra cosa son las fuentes, ¿cierto?, en que el derecho está contenido. Una cosa son los atributos y la garantía y otro es la fuente que los contiene, ¿cierto? Y por lo tanto, esta diferencia necesariamente hay que establecerla, aunque sí estoy claro que para quienes sostienen una concepción formalista, positivista, ¿no es cierto?, por ideología, les es muy difícil poder reconocerlo, ¿cierto? Aunque hay posiciones positivistas que sí lo hacen, ¿cierto? Todo el garantismo, ¿cierto?, en este sentido es una corriente positivista que reconoce, ¿cierto?, que el poder político está limitado por los derechos esenciales, ¿cierto?, por los derechos fundamentales, ¿cierto? En este sentido no es necesario, ¿no es cierto?, avanzar mucho más, porque todos conocemos lo que es la doctrina del garantismo, ¿cierto?, en este sentido. Señalado ello, cabe también establecer, ¿cierto?, que los límites pueden ser absolutos o relativos, ¿cierto? Hay límites absolutos que son aquellos que no pueden ser superados por una reforma, porque la Constitución así lo establece,
y hay límites relativos, ¿cierto? Porque en definitiva son condicionamientos al procedimiento de reforma, y si yo reformo el procedimiento de reforma, yo levanto, por lo tanto, las condiciones, ¿cierto?, que imposibilitan esa reforma, ¿cierto? Esa es una diferencia clásica, ¿cierto?, que podemos establecer desde esta perspectiva, pero frente aquí a este aspecto también es necesario, por seriedad, reconocer que hay dos posiciones. Para algunos autores, los límites absolutos pueden ser sobrepasados por el sistema de doble revisión constitucional, ¿cierto? Reviso, ¿cierto?, el procedimiento de revisión y luego elimino la norma que constituye el límite absoluto, ¿cierto? Pero para otros autores, la modificación de las normas que establecen la modificabilidad de otras normas materiales de la Constitución, ¿cierto?, constituyen un acto que en este sentido se sitúa como una ruptura constitucional y una manifestación de un fraude a la Constitución. Y por lo tanto, la discusión en el plano teórico-jurídico de estas dos posiciones conduce a un relativo impas, ¿cierto? Porque en definitiva cada una va a seguir afirmando la que considera, ¿cierto?, válida. Y esto implica, ¿cierto?, también ponernos en una situación de riesgo de la convivencia política, pacífica y civilizada, ¿cierto? En ese sentido, ¿no es cierto?, es necesario también precisarlo con claridad, ¿cierto? Hablemos en este sentido, ¿cierto?, que estos son, en mi opinión, ¿cierto?, los elementos básicos, ¿cierto?, para situar, ¿cierto?, un marco conceptual para el análisis de la materia. Obviamente quedan muchos otros aspectos secundarios, ¿cierto?, que considerar, pero no hay tiempo para ello y quizás en el momento del debate, ¿cierto?, podamos profundizar sobre ellos. Muchas gracias.